Hola, en el día de hoy estuvimos revisando un poco la clase de castellano y de naturales. En esta tutoría de hoy estuvimos entonces mirando algunas de las inquietudes que tuvieron los niños. A continuación presentaré entonces un breve resumen de lo tratado aquí en la tutoría. Bueno, en primer lugar se revisaron en castellano los objetivos de aprendizaje. Hacia donde apuntamos en esta clase es a mirar cómo los niños aprenden a escoger las palabras que sean más pertinentes para transmitir un mensaje, además de que puedan aprender a reconocer el vocabulario para una situación comunicativa y utilizar expresiones dentro de esa situación comunicativa, expresiones más adecuadas. En los conocimientos previos pues se explicó acerca del ejercicio, en qué consistía, y algunos niños pues ya lo habían desarrollado. eh, Compartieron un poco la manera como saludan, cómo se despiden y el vocabulario que utilizaban en cada uno de esos momentos. Después de esto, pues se compartió los conceptos básicos de esta temática. Primero, pues el aprender a escoger las palabras adecuadas. De allí, pues podemos deducir que las palabras no son los medios únicos de comunicación, pero pues que son los que más lo utilizamos nosotros de acuerdo a propósitos específicos para poder comunicarnos con las demás personas. De todas maneras, las palabras adecuadas dependen de un contexto, dependen también de la persona con quien estamos conversando, depende también de aquel mensaje que queremos enviar, etcétera. Eh, Aquí, por ejemplo, podemos definir un poco la situación de comunicación. En el dibujo, pues podemos apreciar los elementos básicos de la comunicación dentro de un contexto, transmisor y destinatario, que también los llamamos como el emisor y el receptor. También identificamos el mensaje, el lenguaje, hablamos y dimos algunos ejemplos de esto, e identificamos también uno que no aparece allí, que es el medio, y podemos también definirlo. En ese caso, pues estuvimos revisando lo que nos dice aquí la diapositiva sobre esos conceptos básicos que tienen que ver con el contexto dentro del cual se realiza una comunicación. Tiene que ver con las personas que participan, el propósito, el espacio, lugar o contexto donde sucede. Y también estuvimos revisando un poco los otros aspectos que se deben de tener en cuenta, como es la relación entre los participantes, el tema del cual se habla y el tipo de canal que se utiliza. Entramos a la primera actividad. En la primera actividad pues simplemente hay que identificar estas frases y en momentos en donde pueden ser o son utilizadas. Los niños estuvieron compartiendo desde sus apuntes y desde su mirada. Algunos que ya han hecho también estas actividades pues estuvieron compartiendo qué significaba para ellos cada una de estas frases, como hablar por los codos, tomar la palabra, lo dejaron con los crespos hechos o tenga la amabilidad. Fueron unos ejemplos muy bonitos los que ellos utilizaron. Además de esto, pues sirvió como insumo para ir describiendo algunas situaciones en que estas mismas frases pueden tomar un significado, un sentido, y otras situaciones donde pueden tener otro. Mm, Aquí pues en la actividad 2 mm, consistía en imaginar que estamos inscritos dentro de una situación especial, y en ese caso pues comentaríamos que cómo sería el mensaje y cómo sería la manera formal o informal en que comunicaríamos nuestro mensaje. Entonces aquí en esta actividad 2 pues hay varias situaciones. Por ejemplo, en la situación A, pedirle a un amigo que le acompañe a uno a la biblioteca a buscar libros y porque necesita hacer una tarea. Entonces varios niños en sentido de dramatización pudieron ir describiendo algunos personajes y a la vez esos diálogos de esos personajes con respecto a esta situación.
La situación B es una en donde los niños le piden a su profesor de ciencias naturales que le recomiende algún proyecto para la feria de ciencia. En la situación C es hablar con los padres acerca de una reunión que deben asistir al colegio en la semana siguiente. Y en la situación D es ir a la droguería a comprar un medicamento para el dolor de estómago, pero pues sin saber qué medicamento puede comprar. Entonces, en estas cuatro situaciones los niños fueron describiendo, así también en forma de diálogo, cómo sería el mensaje, cómo lo indicarían y cómo se adaptarían entonces a esos contextos, esas palabras y esas expresiones que ellos estarían utilizando. Bueno, aquí se hicieron algunos comentarios respecto a las actividades como insumo que nos sirve también para recordar un poco que existen diferentes tipos de situaciones comunicativas que no requieren preparación nuestra cuando por ejemplo conversamos con nuestros compañeros o hacemos algunas discusiones algo informales, pero que también hay otras en donde sí debemos estar preparados, como por ejemplo las entrevistas, los debates, los foros, etcétera. En este caso, pues para tanto situaciones formales como informales, pues hay una diferencia en cuanto al uso del vocabulario. Y en ese caso, pues tanto vocabulario en la comunicación oral o escrita debe mostrar cierto respeto y a la vez enriquecerse esos mensajes con la manera en que nosotros los estamos comunicando. Entonces, para elegir el tipo de palabras que se deben usar en una determinada situación comunicativa, es mejor entonces tener en cuenta esas dos formas de comunicación, para algunos la oral o la escrita, o para otros, como vamos a ver más adelante, tanto la manera formal como la informal. En este caso, por ejemplo, la informal, la comunicación informal como un tipo de comunicación en donde el lenguaje que se emplea es el lenguaje diario. Por lo tanto, las palabras pues son más expresivas, emotivas, a veces se utilizan apodos cariñosos, ¿no? Se aclaró a los niños de que pues para eso es con personas en las cuales se tiene mucha confianza y no, por ejemplo, a sus compañeritos o algunas otras personas que creen tener confianza y vayan a usar diciéndole apodos o hablándole de una manera muy burda. Bueno, en el caso de la comunicación formal, se comentó que son situaciones más serias, son situaciones más formales en donde no hay una relación muy cercana y por lo tanto es necesario evidenciar el respeto que tenemos nosotros hacia la persona con quien estamos hablando. En este caso podemos entonces dar algunos ejemplos, por ejemplo cuando se va con el doctor o cuando se asiste a una clase, cuando se relacionan con un profesor o cuando se relacionan con una persona de algún tipo de rango mayor. Bueno, también en la autoevaluación pues estuvimos revisando las dos actividades allí mismo en donde podemos elaborar unos diálogos de acuerdo a una situación en donde, número uno, en donde dos amigos se encuentran en la calle y hablan acerca de un partido de fútbol que deben jugar la próxima semana. Los amigos pues se recuerda el uno al otro de que habrá un entrenamiento y entonces aquí aparece el espacio para que realicen esos diálogos y puedan ellos comentar pues cómo, cómo sería ese diálogo entre uno y el otro. Hay bastante espacio en ese sentido, hay dos diapositivas para indicarle al niño que deben ser unos diálogos más o menos eh, claros y algo extensos. Y la otra situación que aparece allí es la donde un empleado le pide a su jefe que le traslade a otra ciudad para seguir trabajando en otra ciudad. También es lo mismo, se elaboran los diálogos, tanto lo que dice el uno como el otro. En cuanto a la tarea, pues se habló de que para la tarea habían unas palabras que aparecían en ese cuadro, por ejemplo, la palabra chévere, todo bien, buenos días, etcétera,
y simplemente pues indicaríamos en que si es formal o es informal el uso de, de ese tipo de palabras, cada una de ellas, y la situación de comunicación en la que se podría usar. Hicimos el ejemplo con la primera, chévere. Los niños participaron, indicaron allí mismo de en qué momento utilizarían chévere. Dijeron que pues es un uso informal y que por lo regular lo utilizarían con personas en las cuales tengan pues mucha confianza o camaradería. Bueno, en los anexos pues se presentaron algunos elementos de comunicación con ejemplos y la parte de los contenidos más ampliados para irlos recordando. En cuanto a la tutoría para la clase de ciencias naturales, pues estuvimos revisando el tema de hoy sobre los ecosistemas, la parte de la cadena alimenticia. El objetivo pues nos indica de cómo se espera que al terminar esta clase el niño pueda explicar la dinámica de un ecosistema a partir del flujo de energía y de la materia, y explicar también cómo ese flujo eh, de energía se sucede dentro de un ecosistema. Vamos a ver en tres tipos de ecosistemas para poder lograr ese objetivo. Y también más adelante vamos a trabajar sobre algunos ciclos bioquímicos. Bueno, en cuanto a los saberes previos, pues aquí se revisó esta imagen en donde tenemos tanto factores bióticos como abióticos de un ecosistema, pero centrándonos más en cuanto al flujo de energía y flujo de la materia. En este caso, la energía que es tomada de la energía solar por los productores o seres productores, en este caso pues las plantas y todo lo que tanto en el agua como en la parte terrestre representa a los seres autótrofos o aquellos que son capaces de producir su propio alimento a partir de la energía solar. Y también vemos a los consumidores que pueden ser en diferente orden, aquellos que obtienen su energía directamente de las plantas o aquellos que lo obtienen en otro orden de aquellos seres que se alimentan de las plantas. Eso lo fuimos discutiendo desde aquí, desde los saberes previos. Y también pues descubrimos que hay otros que se encargan de descomponer la materia y descomponer eh, las moléculas de esta materia para liberar la energía nuevamente, que son los descomponedores. Este gráfico pues nos sirvió para ilustrar un poco eso. Las preguntas pues qué factores son los que integran el ecosistema anterior, pues ahí estaban subrayados, y aparte de eso pues encontraron otros, por ejemplo el suelo, el agua, etcétera. ¿Cómo los clasificarían? Algunos los clasificaron tanto como consumidores como productores o como factores bióticos y abióticos. Bueno, en este caso, ya en esta imagen pues se descubrieron esos factores bióticos, se fueron también describiendo un poco más, y además de eso pues se volvió a sintetizar de que todos obtienen a partir de la energía del sol, obtienen su alimento, sobre todo las plantas, que es donde las que por lo regular logran a través de la fotosíntesis logran obtener esa energía solar y convertirla en su propio alimento, y a la vez producir alimento para los demás seres. Aquí se mencionó que los dos términos, los dos conceptos de cadena alimenticia pues y cadena trófica son iguales. También se habló un poco sobre la vida de los individuos en relación con la energía solar, y se clasificaron nuevamente tanto la energía solar como el aire, como el suelo, el agua, etcétera, como factores abióticos, y aquellos que tienen vida como factores bióticos dentro de un ecosistema. Ya luego se pasó a describir entonces la misma cadena alimenticia,
que no solamente conforma como una cadena, sino que además se convierte como en un ciclo, ¿no? Un ciclo en donde fluye tanto la energía como la misma materia. Se nombraron a los productores dentro de ese eslabón primero, los productores de su propio alimento como seres autótrofos, en este caso pues las plantas, a los consumidores pues se les dio un segundo nivel, pero pues ya se comenzaron a discriminar, a separar en aquellos que son consumidores primarios, eh, de los que no lo son. Por ejemplo, en el caso de los consumidores primarios, pues se hablaron de los herbívoros y de los que están en un nivel secundario, como son los carnívoros. Y aparte de eso, pues también se mencionó el cuarto nivel, que son el de los descomponedores, en donde están las bacterias, los hongos y otros microorganismos, que son los que se encargan de reciclar la materia orgánica. Aquí está el dibujito y estuvimos explicando un poco el dibujo, donde se ilustran esos factores bióticos y se da la clasificación de productores, consumidores de primer orden, consumidores de segundo y los descomponedores. De todas maneras, aquí hace falta como una explicación más de aquellos que son los carroñeros o aquellos que son los depredadores, ¿no? Ya de una manera más precisa. También se habló de cómo va circulando esa energía y esa materia en la medida en que cada uno de estos seres va tomando su alimento de ellos. Cómo se va transfiriendo y transformando esa materia en energía para la sobrevivencia de cada uno de los seres que conforman un ecosistema. Aquí pues hay otro ejemplo de una red trófica que también estuvimos revisando. Y acá pues el concepto de pirámide trófica. Eh, esta, este concepto de pirámide trófica pues lo estuvimos revisando un poquito más porque como vamos a unirlo un poco con el tema de matemáticas en donde se ven las razones y proporciones, vamos a ver por ejemplo que en la base misma de la pirámide pues están los seres bióticos productores, que son los que se encargan de darle todo el sostenimiento a la pirámide, que ella permite que cada uno de los otros niveles en ascendencia de la pirámide puedan sobrevivir. En el caso de que se disminuya los seres productivos dentro de esta pirámide, lógicamente va a inhibir eh, la vida de los que están por encima de ella. En ese caso se puede ver que tanto un orden como el otro dependen del anterior. Si en este caso se sigue destruyendo, por ejemplo, estos productores a través de la tala de árboles o a través del daño ecológico que se hace a los bosques, a las selvas y demás seres productores de plantas y árboles, etcétera, va a repercutir necesariamente en los órdenes superiores. Nos ubicamos nosotros como seres humanos también allí en la cima de la pirámide, pero dependiendo de los otros seres. También pues se puede ver que en proporción debe mantenerse cada uno en estos rangos para poder de que se mantenga la vida. Bueno, aquí podemos ver la pirámide un poquito más amplia y ver cómo unos seres dependen de otros. En la actividad pues es una actividad sencilla, muy bonita, algunos ya la han adelantado también, les ha quedado muy bonita, estuvieron presentándola durante el tiempo de la tutoría y consiste en tres ecosistemas, allí pues están vacíos, no tienen ningún tipo de ser consumidor, en donde ellos van a llenarla con animales correspondientes a cada uno de estos tres ecosistemas y poder observar cómo se da ese flujo de energía y de materia allí con esos seres vivos, esos animales
que pertenecen a cada uno de estos ecosistemas. Para eso pues no solamente se coloca el dibujito de esos seres aquí, por ejemplo en este ecosistema de páramo, sino que también hay una diapositiva en donde entran a explicar un poco más cómo es que se da ese flujo, cuáles son los consumidores, cuáles son los productores, de qué orden están y cómo fluye allí en esa cadena trófica cada uno de esos seres. Y también está pues el otro ecosistema, el ecosistema marino, también con un espacio para que ellos llenen o den la explicación de cómo se presenta allí el flujo de energía. Y un tercer ecosistema que es el de selva húmeda, con espacio para que puedan ellos también dibujar o puedan ellos allí mismo colocar los seres que pertenecen a este ecosistema, también con espacio para que ellos puedan dar la explicación de cómo fluye allí también la energía. En la autoevaluación pues simplemente tratar con sus propias palabras de decir que es una cadena alimenticia. Algunos pudieron sintetizar muy bien la idea, eh, expresarla, y en la tarea pues es tratar de completar las actividades. Aquí en los anexos pues hay algunas muestras de cuáles son los seres vivos, o sea, o los animales que pertenecen a los diferentes tipos de ecosistema, en este caso el ecosistema de páramo o el ecosistema marino o el ecosistema de selva tropical. Como acuerdo para entrega de la próxima semana, pues en castellano, algunos prefirieron decir que iban a enviar esta parte que habla sobre la actividad 1, o si no que mirarían y enviarían las diferentes situaciones que se presentan en la actividad 2. Otros pues decían que preferían enviar lo que nos solicita en la autoevaluación, que son estos diálogos entre estos dos personajes en esta situación o estos en esta otra situación. Otros dijeron no, pues nos gustaría más bien la tarea. Entonces para castellano quedó abierta la posibilidad de que enviaran evidencia de cualquiera de estas eh, situaciones mencionadas, o de la actividad 1, la actividad 2, o de la autoevaluación o de la tarea. O si alguien quiere hacerlo de manera completa, pues también puede presentarla, no hay ningún problema. Eso sí, pues si la hace muy bien, chévere, pues mejoraría también asimismo su nota. Para el caso de ciencias naturales, algunos pues hicieron el comentario de que les gustaría enviar como evidencia la parte de la actividad en donde tienen que hacer sus 3 dibujos con la explicación de las los tres ecosistemas y el flujo de energía y materia que se da en estos tres. Otros pues dijeron que les gustaría más bien enviarlo a la autoevaluación. Eh, Sin embargo, pues se dejó en libertad para que pues asimismo miraran la posibilidad de enviar tanto una como la otra o ambas, para tener así pues una buena nota. Más o menos eso fue lo que se trabajó durante este día. Muchas gracias.